Imagina despertar en medio de la noche, con el corazón latiendo rápido y las manos temblando sobre tu vientre, sintiendo que algo está cambiando dentro de ti. No es solo la vida que crece, sino un miedo profundo que te sigue desde el momento en que tomaste una decisión irreversible. Las palabras de Dios te resuenan sin cesar. Con dolor darás a luz los hijos. El temor y la incertidumbre te envuelven, pero en lo más profundo aún hay una chispa de esperanza, la promesa de una nueva vida que está por llegar. Adán la miraba desde el otro lado de la cabaña que habían construido juntos. Aunque había tratado de consolarla, él mismo estaba consumido por una mezcla de culpa y ansiedad. Sabía que el dolor que Eva enfrentaría no era solo físico. Su propia alma estaba marcada por la separación de Dios, por la distancia entre lo que habían sido y lo que ahora eran. El jardín, ese paraíso perdido, estaban a una eternidad de distancia. Todo lo que les rodeaba ahora reflejaba esa ruptura. Con cada día que pasaba, Eva sentía su cuerpo cambiar más. Los movimientos del niño en su interior, que al principio le habían traído una chispa de alegría, ahora le recordaban la cercanía de la promesa de Dios. Y aunque sabía que el dolor era inminente, no podía evitar sentir una profunda conexión con la vida que crecía dentro de ella. El niño representaba algo más allá del castigo. Era un símbolo de esperanza, de que a pesar de su caída, Dios aún les permitía continuar, de que la vida no se había detenido. Finalmente, una noche, mientras el viento silbaba a través de los árboles y las estrellas brillaban sobre ellos, el dolor llegó. Al principio, era un susurro en su cuerpo, una tensión sutil que se iba intensificando. Pero no pasó mucho tiempo antes de que ese susurro se convirtiera en un grito que parecía partirla en dos. El dolor era intenso, diferente a cualquier otra cosa que hubiera experimentado. Cada contracción era como una ola que la arrastraba a un lugar de desesperación. Y con cada respiración sentía que su cuerpo se desgarraba, como si el mismo pecado que los había expulsado del jardín ahora residiera en su carne, cobrando su precio. Adán se arrodilló a su lado, su rostro lleno de preocupación y angustia. Tomó la mano de Eva, pero sabía que no había palabras que pudieran calmar lo que estaba viviendo. Este dolor era suyo, algo que debía atravesar sola, aunque él estaba allí, con su presencia y su amor incondicional. En ese momento, Adán sintió el peso de su propia culpabilidad, no solo por lo que había sucedido en el jardín, sino por no poder cargar con una parte de ese sufrimiento que ahora envolvía a Eva. Era un dolor que debía ser de ambos, pero solo ella lo sentía en su carne, mientras él, impotente, observaba. Horas pasaron, o tal vez solo minutos, pero para Eva el tiempo perdió su significado. El mundo se redujo a su cuerpo, al dolor, al esfuerzo por traer una nueva vida al mundo. Su respiración era cada vez más agitada, y el sudor cubría su frente, pero en medio de ese tormento había una luz. A pesar de la oscuridad que sentía, de la agonía que parecía no tener fin, Eva supo que algo hermoso estaba por llegar. Había escuchado historias de cómo las semillas deben romperse para que la vida surja, y ahora, en su propio cuerpo, lo estaba viviendo. La creación de una nueva vida requería un sacrificio profundo, una pérdida, pero también era un camino hacia la redención. Finalmente, el llanto de un bebé llenó el aire. El sonido era poderoso, una melodía que rompió la tensión que había dominado ese lugar. Eva, agotada, miró a su hijo. Allí, en sus brazos, sostenía la culminación de su dolor, pero también el símbolo de un nuevo comienzo. Adán a su lado apenas podía contener la emoción. Había algo en ese momento que les recordó que, a pesar de la caída, Dios aún estaba con ellos,
que aún había un plan, una esperanza. Pero el nacimiento del niño no eliminaba el peso de la maldición. La tierra aún estaba marcada, y su relación con ella se había roto. Eva lo sabía. El dolor que había sentido era solo una parte del quebranto que ambos compartían. Sin embargo, ese pequeño ser en sus brazos, con sus ojos cerrados y su cuerpo delicado, les daba una razón para continuar. Les recordaba que, aunque el pecado había traído sufrimiento, la vida aún florecía. Y la redención era una posibilidad. Los días que siguieron al alumbramiento no fueron fáciles. Eva luchaba no solo con el dolor físico que seguía presente en su cuerpo, sino con el desafío de criar a un hijo en un mundo que ya no era el paraíso. Cada vez que lo miraba, su corazón se llenaba de una mezcla de amor y temor. Sabía que el mundo fuera del jardín no era seguro, que la vida no sería fácil para él. Pero también sabía que, de alguna manera, este niño, esta nueva vida, representaba una segunda oportunidad, no solo para ella y Adán, sino para toda la humanidad. Con el tiempo, Eva comenzó a comprender el significado más profundo de su experiencia. El dolor en el alumbramiento no era solo una maldición, era también una preparación, una transformación. Era un recordatorio de que, a través del sufrimiento, podía surgir algo hermoso, algo que tenía el poder de cambiar el curso de la historia. Su hijo, aunque nacido en un mundo caído, llevaba consigo la promesa de que, algún día, la creación misma sería restaurada. Mientras miraba a su hijo dormir en sus brazos, Eva comprendió algo importante. Aunque el dolor era inevitable, no era el final. Era un camino, un proceso que, aunque difícil, traía consigo una nueva vida. En su pequeño hogar, con Adán a su lado y el niño en sus brazos, Eva encontró una paz que no había sentido desde su expulsión del jardín. Era una paz que venía no de la ausencia de sufrimiento, sino de la promesa de que, incluso en medio del dolor, la vida continuaba. Y con cada nuevo día, Eva sentía que esa promesa de redención estaba un poco más cerca. Así, mientras el sol se alzaba sobre la tierra maldita, Eva sabía que el camino por delante sería duro, pero también sabía que no estaban solos. Dios, en su misericordia, no los había abandonado, y aunque el dolor en el alumbramiento había sido real, también lo era la esperanza que ahora descansaba en sus brazos. La vida seguía, y con ella, la posibilidad de redención.